Bueno, ahora vamos a hablar sobre materiales compuestos. Básicamente, ¿qué es un material compuesto? Dice mixture of two or more materials which are physically different and don't exist solubility between them. ¿Qué quiere decir? Es una mezcla de dos o más materiales. Ojo acá, cuando yo hablo de materiales me estoy refiriendo a la clasificación que he visto previamente, es decir, polímeros, cerámicos y vitrios y metales y aleaciones. Aquí no está diciendo elementos, no está diciendo elementos de la tabla periódica, sino materiales. Entonces, es una mezcla de dos o más materiales, cuales son físicamente diferentes, obviamente. Si yo voy a mezclar un cerámico con un metal, pues ellos físicamente son diferentes y no exhiben solubilidad entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que entre ellos no se disuelven. No es como una aleación que yo tengo el hierro y el carbono y uno se disuelve el otro y finalmente tengo un componente monofásico, sino que ellos no se van a disolver, van a quedar separados dentro de ese material compuesto y yo los puedo ver físicamente esa separación. Otra cosa importantísima es que esto es macromolecular, es, eh, es macrométrico, qué pena. Es decir, yo puedo ver físicamente esa separación. Sus propiedades son intermedias y dependen del tipo de material que los constituye, que constituye esta mezcla. Es decir, si yo tengo un cerámico que tiene una resistencia a la compresión altísima y además de eso tengo un metal o una aleación que tiene ductilidad, es decir, deformación plástica, el cerámico no tiene deformación plástica, es frágil. Entonces yo puedo tener un material que tiene una altísima resistencia a la compresión, pero además de eso tiene cierta ductilidad. Eh, Solito el cerámico no me daría la ductilidad, solito la aleación no me daría esa altísima resistencia a la compresión. Y entonces acabo de crear un material compuesto que puede ser eh, un hormigón, es decir, lo que ustedes ven como se hacen las vigas, cemento malvarillo. La clasificación, entonces, tenemos unos que son reinforced, reforzados, y otros que son estructural o estructurales. Los reforzados, entonces yo puedo tener esos materiales reforzados en fibras o en partículas. Es decir, ustedes piensen, por ejemplo, eh, para que tengan una idea, piensen en una chocolatina esas que trae maní. Eso sería un compuesto reforzado, donde la parte de la chocolatina que se llama matriz, que es lo que está embebiendo al maní, es decir, que está rodeando al maní, entonces sería un material compuesto. Y fíjese que el maní en este momento viene como partículas y entonces sería un material compuesto reforzado con partículas, ¿sí? Obviamente no es un material de ingeniería, entonces, eh, pues eso lo tenemos, pero en materiales de ingeniería. O puedo reforzarlo con fibras, ¿sí? Ya yéndonos realmente a los materiales de ingeniería, entonces ustedes pueden pensar en lo que llamamos fibra de vidrio, fibra de carbono, que realmente son materiales compuestos que es de una matriz polimérica, con unas fibras cerámicas, si es sí, fibra de carbono o fibra de vidrio. Y entonces estas fibras pueden ser long o short. Si son largas, yo puedo eh, tejerlas. Entonces, por ejemplo, ustedes ven una tela es una fibra larga tejida, y entonces yo podría tener telas de fibra de carbono y embeberlas en una matriz de polímero, y entonces tendría un material compuesto de reforzado con fibras largas. Las fibras cortas, haga de cuenta cuando ustedes se cortan el cabello, bueno, los hombres específicamente, entonces quedan un poco de fibras pequeñitas y esas son las que se embeben dentro de la matriz y obviamente la resistencia mecánica entre estas dos es muy diferente, porque pues si yo tengo algo tejido, su resistencia va a ser mucho más grande que esta. Sin embargo, pues para algunas aplicaciones no necesitamos todo este trabajo y las fibras cortas nos sirven.
También tenemos reforzados por partículas y entonces esas partículas pueden ser grandes, del orden de milímetros. Cuando ustedes ven el cemento, el concreto, le adicionan gravilla, entonces eso sería una matriz cerámica, que sería el cemento, y los refuerzos serían partículas grandes del orden de milímetros, que serían la gravilla. O puedo tener partículas del orden de micras y tenemos una dispersión y también se llama dispersión o un endurecimiento por dispersión también. Esto ya es materiales mucho más de ingeniería que los vamos a ver en su momento. Por otro lado, también tengo otro tipo de materiales compuestos que no, que digamos que están un poco separados y estos están un poco separados los materiales que los conforman. Y estos son los que yo llamo estructura. Y entonces yo tengo unos laminados, es decir, cuando yo tengo láminas de los materiales que se montan unas sobre otras, es decir, al partir o al ver ese material, yo puedo ver físicamente esas láminas o tipo sándwich, que piensen ustedes en un sándwich. Tengo dos rodajas de pan y en medio tengo pues lo que contiene el sándwich. Asimismo es el material compuesto, estos sándwich. Entonces tengo dos láminas, una arriba, otra abajo de un material y en el centro tengo otro material completamente diferente. Aquí vemos esto de las matrices, lo que yo les explicaba, fíjense que esta es una micrografía de microscópico de barrido, microscopio electrónico de barrido, y fíjense que esto es muy pequeñito, 100 micras. Si ustedes ven, de aquí hasta aquí hay una línea y esa línea mediría 100 micras. Entonces, esto en realidad es muy, muy pequeñito. Recuerde que una micra es tomar 1000 milímetros y partirlo, tomar 1 milímetro y partirlo en 1000. Y yo tengo aquí esto que sería la matriz, que es la parte que embebe o que es continua, y estas que son los reforzantes, que en este caso son fibras. Mire cómo van hacia abajo. Entonces, esto sería un material compuesto, reforzado con fibras. En este caso, no sé si serán cortas o largas, pero finalmente es con fibras. Yo puedo tener entonces matrices poliméricas, matrices metálicas y matrices cerámicas. Entonces, en otras palabras, yo voy a tener compuestos de matriz polimérica, ya la hemos hablado, de matriz metálica, es decir, donde la matriz es, esto sería un metal y aquí estas reforzantes podrían ser en general, son cerámicos, ¿sí? Y matriz cerámica, que generalmente cuando yo tengo la matriz cerámica, los reforzantes son metálicos. ¿Sí? Y los refuerzos, entonces yo recuerdo que podemos tener en partículas en fibras largas y fibras cortas. Y fíjese que aquí, por ejemplo, en esta rueda, en este ring de esta cicla, fíjese que nosotros alcanzamos a observar el tejido. Esto es un tejido de una fibra de carbono y esto es un material compuesto de fibra de carbono donde este tejido está esta tela de fibra de carbono ha sido embebida una sobre otra capa por un polímero. ¿Sí? Ejemplos, por ejemplo, los discos de corte, generalmente estos discos de corte que los empleamos en la industria metalmecánica o de manufactura son materiales metálicos, es decir, esto es una matriz de metal y se le embebe unas partículas muy pequeñas del orden de micras de cobalto y de diamante y obviamente esto aumenta muchísimo la dureza. También tenemos en los cielos rasos, ustedes han visto a veces que instalan unos materiales compuestos que son opacos y eso generalmente son un cerámico con unas fibras cortas o con fibras largas, bueno, ya lo vimos. También aquí está el ejemplo eh, de este implemento deportivo. Mire que esto es un laminado. Entonces, un laminado tipo sándwich. Entonces, eso es un material compuesto tipo sándwich, donde tengo dos láminas
y en medio tengo otra cosa. Fíjese que lo que tengo en medio aquí debe ser una espuma metálica y estas dos láminas posiblemente son también de algún metal. Esto reduce tremendamente la densidad porque recuerden que una espuma es, digamos, son huequitos llenos de aire. Piensen en cualquier espuma, es súper, con una densidad súper baja, es súper liviana. Aquí hay algunos otros ejemplos de materiales compuestos. Los cascos de la moto generalmente son polímeros dependiendo de la calidad, con fibras cortas o con fibras largas. Los chalecos antibalas utilizan unas fibras llamadas Kevlar obviamente los cascos de los militares. Bueno, básicamente esto era lo que quería presentarles y cualquier pregunta que tengan para la clase, por favor.